Le he titulado a esta enseñanza Una vida arriesgada. Y en estos días estoy reflexionando acerca de la vida de fe. Dios nos llama a todos a vivir por fe. Pero he notado una cosa, y es que para vivir por fe hay que asumir riesgos. ¿Amén? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios usa a algunos de una forma extraordinaria, de una forma milagrosa, y a otros no? ¿Por qué parece que algunos cristianos pareciera como que pertenecieran a una categoría especial, mientras que el resto de nosotros vivimos vidas comunes? Quisiera sugerir que todo cristiano está asignado por ventanas de oportunidades que siempre demandan un paso de fe radical. Para poder seguir a Cristo y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, la diferencia está en la disposición que nosotros tenemos de dar esos pasos de fe, que son pasos de fe radical. Lo que hace que un paso de fe sea radical es que lleva incorporado un riesgo. Hay un riesgo. La vida de fe es, corremos un riesgo constante para poder vivir en la fe. En casi todos los aspectos de tu relación con Dios, Él te va a llevar siempre al borde de una decisión, al punto que tendrás que decidir si saltas en la dirección que Dios te está indicando o te quedas mejor en tu posición cómoda, en tu posición de confort. Muchas veces nos encontramos en esa disyuntiva. Sentimos a veces de parte de Dios que tenemos que dar un determinado paso, pero nos damos cuenta que es riesgoso y a veces más fácil, es decir, mejor me quedo tranquilo, mejor no lo hago. Pero cuando tenemos esta actitud y no estamos dispuestos a asumir los riesgos que muchas veces el Señor nos indica y nos anima a dar esos pasos de fe, muchas veces nos quedamos sin recibir y sin alcanzar lo que Dios muchas veces quiere que nosotros alcancemos. Y esa era la cuestión con los creyentes judíos en el libro de Hebreos, donde el escritor bíblico les motivó con las siguientes palabras que la encontramos allí en Hebreos 11:6. Que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Y ahí te quiero dejar un pensamiento. Donde no hay riesgo, no hay fe. Donde no hay riesgo, no hay fe. Esto significa que tú quizás puedes ser una persona buena, que hace todo lo que se espera que hagas. Por ejemplo, lees la Biblia, tienes tu tiempo de oración, vas a la iglesia, eres una buena persona, pero eres también responsable de tus obligaciones en el hogar, y todo esto está muy bien. Dios nos llama a que realmente vivamos de esta manera y que alcancemos esta forma de vida equilibrada. Pero ¿sabes una cosa? Si no vives por fe, no estarás agradando a Dios. Todas estas actividades sistemáticas son maravillosas para muchos. El haber alcanzado ese nivel de leer la Biblia todos los días, de ser constantes en la oración, etcétera, etcétera. Sabemos que los que llegan a estabilizarse alcanzando todas estas cosas
ha llevado a veces muchas luchas y muchos esfuerzos, pero muchas veces nosotros nos mantenemos en ese nivel de seguridad, alejándonos del tenebroso borde de la fe. Quizás hoy no estés alcanzando lo que Dios tiene para ti porque te quieres mantener en esa posición de tranquilidad, ¿verdad? Pero casi siempre cuando Dios te llama a alcanzar un nuevo nivel, es como que siempre Dios te está llamando a veces a tomar decisiones de fe que son riesgosas. A veces para alcanzar un nuevo nivel de relación en el matrimonio o para alcanzar algún otro nivel en cuanto a tus finanzas, en cuanto a tu trabajo. ¿Cuántos hay que se pierden quizás buenos trabajos y buenas posibilidades de futuro porque se sienten demasiado cómodos donde están y no se animan a tomar esas decisiones de fe que son riesgosas y que muchas veces Dios a veces nos indica y nos marca y nos invita a que demos ese paso de fe que es riesgoso, pero es lo que al final desata muchas veces la bendición y la gracia que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, hermanos, para poder vivir una vida cristiana gloriosa, debes y debemos entrar en esa esfera de lo sobrenatural de Dios. Y así es como funciona. En un punto crítico en cada aspecto de la vida, tendrás que tomar una decisión que enfrentará la obediencia con la comodidad o la conveniencia. Y ahí te dejo otro pensamiento. Donde no hay riesgo, no hay fe, no hay poder, gozo o intimidad con el Señor. Muchas veces esos pasos riesgosos de fe, no solamente tendrás que luchar contra tu comodidad al salir de la zona de confort, sino también tendrás que lidiar con aquellas personas que opinan que te has vuelto loco, que no deberías actuar de esa manera. Y si no tienes cuidado, la opinión de la gente que te rodea a veces pueden sonar más fuerte que tus propias convicciones, que te echarán para atrás en el camino de la fe. Debemos recordar este principio, y ahí te dejo otro pensamiento. Donde no hay riesgo, no hay fe, no hay poder, no hay milagros, y en última instancia, el Señor no estará agradado. ¿Cómo hacemos para vivir esa vida de grandes riesgos siendo personas comunes con temores comunes? Algunas personas, por ejemplo, tienen la personalidad ideal, forma parte de su personalidad ser riesgosas, ¿no? Por ejemplo, saltar de los paracaídas, practicar deportes de riesgos. Hay a muchos que les va, todo, es como que son adictos a la adrenalina, ¿no? A veces vemos esos deportes de riesgo, que hay personas que parece que si no están arriesgando en lo que practican, no se sienten bien, no se sienten cómodos. Es como que constantemente necesitan tener las adrenalinas a tope, ¿no? Hay muchos que tienen un carácter así, pero la gran mayoría de nosotros quizás no somos tan así, ¿no? Cuando se trata de nuestra seguridad, solemos ser bastante conservadores. Yo creo que a todos nos funciona bastante bien el sentido de supervivencia, ¿no? Y es como que somos muy cuidadosos, no queremos arriesgar porque
tenemos bien activado el sistema de protección. Y aunque a veces tenemos la tendencia a pensar que los superhéroes que encontramos en la Biblia, pensamos que fueron personas especiales, pero no. Todos los superhéroes que nosotros encontramos en la Biblia que alcanzaron promesas, por ejemplo, lo que tenemos ahí en esa lista de los héroes de la fe en Hebreos, podemos decir que esos son los superhéroes, ¿no? Que siempre lo estamos mirando en nuestra vida como referencia. Pero, ¿sabes? Ninguno de ellos en el comienzo de su vida fueron personas especiales. A veces nosotros pensamos, sí, son especiales. Sí, llegaron a ser especiales por lo que llegaron a lograr y a alcanzar en el Señor por la fe. Pero en un principio eran personas comunes como nosotros y muchas veces llenos de temores. No llegaron a ser grandes porque no tenían temor, sino que actuaron en fe a pesar de sus temores. Así que, hermanos, en cuanto al futuro, debemos confiar en lo que nos dice la palabra de Dios. Hay tantas promesas y una de ellas es muy contundente. Te la quiero dejar. Ahí está en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fijaos qué promesa maravillosa que tenemos de parte del Señor, como para que nosotros estemos confiados y nos animemos a dar esos pasos de fe, sabiendo que al final el Señor va a traer sobre nuestras vidas su bendición. Tenemos un Dios que es soberano y Él ya nos ha contado el final de la historia. Ya todos sabemos cuál es el final de la historia. Nuestro rey regresa en un caballo blanco y su reino gana la batalla. Él está a nuestro lado y nada puede frustrar su victoria. Vamos a pasar por algunos altibajos en nuestras vidas y muchas veces quizás tropezaremos, pero podemos esperar un gran resultado al final de nuestra vida de fe. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es el que tiene la victoria. Y si nosotros nos aferramos en Él, siempre vamos a ser victoriosos. ¿Puedes creerlo? ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso para Él. Él es nuestro capitán. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que nos impulsa a avanzar en el camino de la fe. Aleluya. Quisiera mencionar algunos casos que encontramos en la Biblia, de personas que asumieron fe riesgosa, para que un poquito nos podamos nosotros animar con la vida de estos personajes. Algunos los encontramos en el Antiguo Testamento, otros lo tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos la Biblia prácticamente llena de personas así que vivieron esa vida de fe, pero asumiendo riesgos y alcanzando aquellas cosas que Dios tenía preparada para ellos. Por ejemplo, en el caso que encontramos cuando Dios seleccionó un pueblo con el cual bendecir a las naciones con salvación, comenzó con un hombre que se llamaba Abraham. Este se enfrentó con una oferta riesgosa de parte de Dios. Fijaos que este hombre casi ni conocía a Dios, y sin embargo un día Dios se le aparece, y fijaos lo que le dice. Allí lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Ahora se le aparece Dios a Abraham con este llamado para Abraham obedecer. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que dejarlo todo. Dejar su tierra, dejar su parentela, dejar su seguridad, dejar todo su ambiente en el cual lo hacía sentir seguro, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. O sea que ni siquiera le dice dónde. Y a veces nosotros que somos amantes de dar pasos de seguridad, es como que parece que siempre queremos que Dios nos dé todos los datos que necesitamos para que así de esa manera nos sintamos seguros. Pero en el caso de Abraham, Dios no le dio absolutamente ningún dato. Le dijo: mira, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ahí le da la promesa de lo que Dios iba a hacer con él, que serían benditas todas las naciones de la tierra a través de su vida. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se arriesgó. Abraham salió de su comodidad, salió de su seguridad y empezó a caminar en dirección donde Dios le dijo que caminara, y después Dios le fue mostrando lo que él tenía que hacer. ¿Cómo se llama eso? Se llama fe. Se llama fe. Una fe verdadera es una fe que asume los riesgos. ¿Y sabes por qué a Dios le gusta? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué a Dios le gusta las personas que se animan a dar esos pasos de fe riesgosos? Porque en esos pasos de fe riesgosos yo estoy dejando mi seguridad y estoy poniendo toda mi fe, estoy poniendo toda mi confianza en el Señor. Y eso es algo que honra al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios, amén. Él creía que las intangibles promesas de Dios eran más reales que la realidad visible que le tocaba experimentar. Y actuó conforme a lo que no veía. Y eso se llama fe. Aleluya. Muy bien, lo dejemos a Abraham. Podríamos seguir hablando de Abraham, que después sabéis que es llamado es llamado el padre de la fe, ¿no? Pero vemos como Dios, para que llegara a ser el padre de la fe, lo hace pasar por tantas situaciones donde realmente este hombre tenía que caminar por fe. Muchas veces metió la pata, muchas veces se equivocó, pero llegó a ser el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y se arriesgó. Todas las veces que tuvo que arriesgarse, se arriesgó. Y eso nos pasa, querido. Ese es el llamado que Dios nos hace, que le creamos a Dios y que nos arriesguemos. Y es verdad que puede ser que alguna vez nos equivoquemos, puede ser que algunas veces quizás no hagamos las cosas, que tropecemos, pero nos levantamos y seguimos adelante. Pero el Señor nos llama a ser valientes, hermanos. Ser valientes es caminar por fe. Aleluya. Moisés también era un hombre que fue llamado a asumir un riesgo. Su paso de fe tenía que regresar a una tierra de donde había sido exiliado. Recordad que él tuvo que huir de Egipto. Y resulta que cuando Dios lo llama para que vuelva a Egipto. Debía entrar en la corte de Faraón y exigirle que liberara alrededor de 1 millón de esclavos. Moisés precisamente no era, intrépido. Discutió con Dios, tratando de convencerle que quizás eligiera a otro. Sabía que en Egipto era buscado vivo o muerto. Él no quería volver allí a Egipto, pero Dios insistió. Y al final, ¿qué hizo Moisés? Al final Moisés obedeció. Aleluya. Y aunque parecía una misión suicida, ¿qué pasó? Dios honró el paso de fe radical en la vida de Moisés. Y Dios lo usó para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Amén, amén.
Un aplauso para Dios, a Él sea la gloria. Anímanos, Señor, inspíranos en esta mañana a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que están dispuestos a asumir riesgos en los pasos que tú nos invitas a dar. Por ejemplo, David, otro caso. David era un joven idealista, pero también lo eran cientos de jóvenes del ejército de Israel. Muchos de ellos probablemente sabían usar la onda, quizás hasta mejor que David. Pero todos escucharon los insultos del gigante Goliat, los insultos a Dios, los insultos al pueblo de Dios, y todos se quedaron muti, como decimos, ¿no? Pero sin embargo, a David esto lo inquietó. David se sintió provocado por los insultos de Goliat, sintiendo el deseo de hacer algo al respecto. Así que entonces, ¿qué hizo David? Ya todos sabemos. Salió al ruedo con la firme decisión de enfrentarlo, estando dispuesto incluso a perder la vida en el intento. Dios se complació de su fe radical. ¿Y qué pasó? Dios le dio una victoria espectacular contra el gigante, porque él se animó a creerle a Dios y a asumir el riesgo. Él estaba dispuesto a morir en esa batalla, pero él se lanzó poniendo su fe en el Señor, y Dios le dio la victoria. Aleluya. Aquí tenemos otra fe radical. ¿Y qué decir de Esther, esta joven judía que se convirtió en reina de Persia, y Dios la usó para salvar a su pueblo del exterminio? Ella puso en riesgo su vida, y allí en el intento, para el rey era sencillo tener una nueva esposa, poder elegir la de su harén. Ya incluso la reina que estaba anterior a ella perdió su lugar justamente por tomar una mala decisión. Así que entonces Esther, cuando rompió el protocolo que había y se presentó delante del rey sin que el rey la haya llamado, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba arriesgando su vida. Estaba siendo llevada por una fe radical. ¿Tenía temor? Sí, yo creo que tenía temor. Pero Dios la respaldó trayendo al pueblo una gran salvación. Y aquí yo quisiera decirte algo, hermanos. En estos pasos de fe riesgoso, es verdad que hay temor, ¿no? No podemos decir no podemos tener temor. Pero claro, hay dos clases de temor. Hay un temor que uno tiene por propia naturaleza, ¿no? Que es el temor que viene cuando tú te arriesgas, que creo que todos los tenemos. Pero hay otra clase de temor, que es el temor que te paraliza. El temor que te paraliza, ese miedo que te agarra y que te paraliza y que no puedes moverte, ¿sí? Ese es el que tenemos que desechar. Pero no te sientas mal si en algún paso de fe tú te encuentras que tienes temor. Es verdad, es lógico. Si vas a sufrir algún riesgo por nuestro sentido de supervivencia, es muy lógico y muy normal que tengamos temor. Pero no debemos permitir el temor que nos paraliza, sino el temor que nos activa a marchar hacia adelante. Aleluya. Amén. Entonces allí la vemos a Esther, que pudo Dios usarla para salvar al pueblo de Israel que estaba siendo amenazado en un momento especial, pero ella se arriesgó a romper el protocolo que había en la corte real y se presentó delante del rey, aún arriesgando su vida. Y al final Dios la respaldó. Dios respaldó esa fe, que era una fe riesgosa, trayendo salvación a su pueblo. Y quisiera mostrarte algunos casos que podemos ver en el Nuevo Testamento, que también nos pueden
inspirar. Quizás tú puedes decir, bueno, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó con las fuerzas de la naturaleza, de una forma extraordinaria, de una forma espectacular. Pero bueno, vamos a mirar del Nuevo Testamento, que son personas más cercanas a nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Pedro y de Andrés, que eran pescadores, y un día Jesús pasaba por allí y les invitó que los siguieran, que los haría pescadores de hombre. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos dejaron sus redes y le siguieron. Algunos dirán, qué bonita historia, pero yo me imagino el padre de Pedro y Andrés, que tenían una empresa de pesca, y ellos trabajaban con su padre. Yo me imagino la cara que se quedó el padre. Después nos enteramos un poquito más adelante que Pedro también tenía esposa, tenía una familia. ¿Qué habrá pensado su mujer? De que este loco se vaya con Jesús, ¿no? Pero estos dejaron todo y siguieron a Jesús. La pregunta es, ¿qué habrá pasado con el padre de Pedro y de Andrés? ¿Qué habrá pasado con la mujer de Pedro? También estaba corriendo el riesgo de ser expulsado en la sinagoga, porque sabéis que en la sinagoga también todos aquellos que querían seguir a Jesús eran expulsados de la sinagoga. Pero a esto no les importó dejar sus comodidades para seguir a Jesús. Se requería una fe radical. Ahora, algunos podrán decir que estos eran unos irresponsables. Qué irresponsables que son Pedro y Andrés. ¿Cómo pueden ser que dejen a su padre, lo dejen tirado con su empresa? ¿Cómo es posible que Pedro se vaya y deje su familia con, no sabemos si tendrían hijos también? ¿Sí? ¿Sabes lo que yo creo? Que esta decisión que ellos tomaron, una decisión riesgosa, en esas decisiones riesgosas de fe, donde Dios te llama, donde Dios te invita, ¿sabes lo que pasa? Dios respalda, Dios bendice. Así que yo no tengo ninguna duda de que la empresa de pesca de los padres de Pedro y de Andrés, yo creo que esa empresa no se fundió, sino al contrario, que Dios la bendijo todavía más. Y estoy seguro que también Dios trajo bendición a la casa de Pedro por la decisión que él tuvo. Porque ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a mí me viene un poco a la memoria cuando a mí Dios me llamó, cuando yo tenía 17 años, me viene a la memoria que cuando Dios me llamó yo también lo dejé todo. Me viene a la memoria cuando estaba subiéndome al tren de mi ciudad, en el andén, ver a mis padres despidiéndome, cómo se quedaban ellos llorando. Yo también me iba llorando porque estaba tomando una decisión riesgosa. No sabía lo que iba a pasar. Lo único que sentía es que ardía en mi pecho el llamado del Señor y que yo tenía que dar ese paso de fe. Un paso radical de fe que cambió mi vida completamente. Pero ¿sabes una cosa? Pero Dios también bendijo a mis padres. Porque a mis padres les dio el gozo y la alegría de que un hijo que era rebelde, que estaba rebelde contra Dios y rebelde contra ellos, Dios lo haya tomado en su mano y después luego lo transformara en un siervo de Dios, ¿no? Aleluya. Y esa decisión, mi vida la cambió totalmente. Así que, queridos hermanos, Dios no es deudor de nadie. Cuando tú apuestas por Dios, está, como decimos, apostando por el caballo ganador. Siempre que apuestes por Dios, vas a salir ganando.
El problema está cuando no apostamos por Dios. Pero cuando tú apuestas con Dios, estás apuntando, por decirlo de alguna manera, al caballo ganador. Te estás poniendo del lado donde siempre vas a tener la bendición y la victoria. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Otro, Pablo, después que Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco, decidió seguir a Jesús, al que él perseguía, dejando el lugar de importancia que tenía entre los judíos y corriendo también un alto riesgo, porque él al final, él estaba persiguiendo a los cristianos y entonces él se transforma, por esa decisión, se transforma de perseguidor en perseguido, ¿no? Así que después empieza a ser Pablo perseguido también por causa de su fe, pero sin embargo a él no le importó. Él cuando entendió el Evangelio y cuando entendió a dónde él tenía que ir, hacia dónde tenía que marchar, no le importó lo que tenía que dejar para poder dar esos pasos de fe. Y después llegó a decir estas memorables palabras que son, hermanos, para nosotros una referencia tremenda a todos aquellos que andamos en el camino de la fe. Estas palabras del apóstol Pablo deberían ser una referencia tremenda para nuestras vidas. Eso que lo encontramos allí en Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Aleluya. Todo lo que era ganancia en el mundo lo perdió por amor a Cristo. No le importó perderlo todo. Una fe radical, asumió el riesgo, llegó a ser, ¿y qué pasó? Y llegó a ser una de las personas más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento, un referente para nosotros, una de las personas más importantes en la difusión del Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, y es el autor bíblico que más libros, más cartas ha hecho, ¿no? Y entonces ahí lo encontramos a Pablo, que asumió los riesgos, pero al final siempre terminó al final ganando, ¿verdad? ¿Por qué terminó ganando? Porque ganó a Cristo. Hermanos, si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Aleluya. Si lo tenemos a Cristo, no necesitamos más. Aleluya. Por eso, dile a tu hermano que está a tu lado, tú tienes que apostar por Cristo. Tú tienes que apostar por seguirle. Si le sigues a Cristo no te vas a equivocar. Si le sigues a Cristo vas a ser un vencedor. Si le sigues a Cristo vas a caminar de victoria en victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, en una oportunidad, después de haber sido arrestado fuera de la ciudad, fue arrastrado fuera de la ciudad, apedreado y lo dejaron como muerto. ¿Qué pasó? ¿Se quedó cantando La vida me engañó el apóstol Pablo? No, medio muerto, dice que se levantó. El Señor hizo un milagro y siguió predicando allí en la ciudad. Aleluya. Era un hombre que tenía su mirada puesta en Jesús y Dios le reconfortaba, le fortalecía y le daba nuevas fuerzas para poder seguir adelante predicando el Evangelio. Aleluya. Así que, hermanos, el llamado que el apóstol Pablo sentía en su corazón era mucho más fuerte que cualquier dificultad que pudiera presentarse. Tenía una fe radical y él asumió el riesgo de ello. ¿Y qué decir de Jairo? No de Jairo pareja,
¿Qué decir de Jairo, que era, bueno, también es un hombre de fe, ¿no? ¿Dónde está Jairo? Creo que anda por ahí. Sí, muy bien. Era un líder en la sinagoga que entregó su reputación para buscar ayuda de Jesús. El acto de pedir que viniera a sanar su hija podría haber sido suficiente como para hacerle perder su reputación como una persona importante, principal en la sinagoga. Pero su hija se moría y estaba dispuesto a perderlo todo para poder alcanzar el poder de Dios. Sin duda, aquí nos encontramos frente a una fe radical, sumamente riesgosa, como son todos los actos de fe. Dios, hermanos, a menudo trae esas ventanas de oportunidad cuando muchas veces estamos desesperados y no tenemos dónde acudir. Nuestros oídos se abren y estamos dispuestos a escucharlo decir: ve y toma ese nuevo empleo. Trata con ese problema matrimonial. Múdate a otra ciudad. Sal de tu zona de confort. Ve a hacer lo que te mando. En muchas oportunidades, en momentos de crisis, nos vamos a encontrar con cosas así. A mí, hermanos, me ha pasado muchas veces. Yo, mirando un poquito para atrás mi vida y claro, estamos hoy hablando de una vida de fe, que es una vida riesgosa, y esto yo te lo estoy predicando y estoy usando muchos argumentos bíblicos, pero en definitiva, yo también tengo argumentos de mi propia vida. ¿Cuántos pasos, cuántas decisiones hemos tenido que tomar con mi esposa, con Norma, en la obra, en el camino del Señor? Y ha sido muchas veces, ha sido una constante tomar decisiones y dar pasos de riesgos. Y muchas veces es como que el Señor nos ha llevado a una situación especial, forzándonos a dar ese paso. Porque a veces nos pasa que Dios también nos tiene que dar una ayudita, ¿no? Y quizás el Señor puede ser que muchos estén hoy identificándose con esta palabra. Yo sé que Dios me ha dado esta palabra porque yo sé que hay muchos aquí en este auditorio que están en un momento especial, donde Dios te está apretando, Dios te está incomodando, Dios te está llevándote como al borde, ¿no? Y Dios está queriendo que realmente tú puedas dar esos pasos de fe. Esos pasos de fe que son pasos riesgosos. Y a veces, en distintas situaciones de nuestras vidas, son como ventanas que Dios abre, como oportunidades que Dios presenta y que realmente desea que nosotros le creamos y que demos ese paso de fe en lo que el Señor nos está indicando. Ahora quiero hacer una pequeña aclaración aquí. Esto que estamos diciendo no es que ahora, tenemos que volver loco y aquí empezar a hacer locuras, ¿no? Cuidado, ¿eh? Tenemos que tener cuidado porque la dinámica entre la fe y la necedad puede ser muy engañosa, ¿sí? Por ejemplo, muchos han tomado decisiones riesgosas que eran decisiones equivocadas, porque tenían apariencia de fe, pero no lo eran. Así que, hermanos, el asumir grandes riesgos por la fe debe estar respaldado por la voluntad de Dios, claramente revelada por la palabra de Dios y el sabio consejo. Dios nunca te va a guiar a ir en contra de su palabra. Cada decisión debe estar regada de mucha oración.
Amén. Dios quiere que vivamos una vida de fe. Una vida de fe, como decíamos, que asume riesgos constantes. Yo, por ejemplo, he notado que, hermanos, cada vez que yo he tenido que dar un paso de fe que ha sido riesgoso, muchas veces para mí, para mi familia, en algunos casos fue como lo que hizo Pedro, salvando las distancias. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Pedro? Cuando ellos estaban, Pedro con los discípulos estaban en la barca y estaba el mar convulsionado, y de golpe los ven aparecer al Señor Jesús caminando sobre las aguas. Y dice que se asustaron ellos, dijeron, es un fantasma. Y Pedro le dijo, bueno, el Señor les dijo, no temáis, soy yo. Y Pedro dice, bueno, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Qué arriesgado, ¿no? Pedro era medio loquito, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Y ¿sabes una cosa? Yo veo como que a Jesús le encantó. Le gustó la actitud de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba ahí dispuesto a asumir el riesgo. Entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ¡qué bien! Venga, Pedro. Venga, camina. ¿Y qué hizo Pedro? Y Pedro se lanzó. ¿Y qué pasó? Y empezó a caminar sobre las aguas. Se produjo el milagro. Él se arriesgó y Dios lo respaldó. El gran problema es que Pedro, en lugar de seguir mirando al Señor, de golpe empezó a decir, ¿pero qué estoy haciendo? Me volví loco. Y entonces ahí se empezó a hundir. Y tuvo que clamar, Señor, sálvame, por favor. Y entonces ahí el Señor lo tuvo que rescatar. Pero hermanos, muchas veces el Señor nos lleva a ese punto, que nuestros pasos son como empezar a caminar sobre las aguas. Y yo en muchas oportunidades me encontré en esa situación, pero fueron los tiempos en que más he orado antes de dar ese paso. Amén. Orado, clamado, Señor, esto tú me estás... Sí, Señor, yo creo que tú me estás hablando, así que vamos allá. Pero estaba convencido que el Señor me estaba hablando. Así que me animé a dar ese paso de fe. Gloria a Dios. Y miro un poco la vida para atrás y veo las distintas situaciones, las distintas circunstancias, las distintas cosas que el Señor nos tocó pasar. Y yo digo, la verdad que nuestra vida en el Señor, nuestra vida de fe, fue una verdadera locura por todas las cosas que nos tocó pasar. Pero ¿sabes una cosa? Hermanos, yo estoy eternamente agradecido a mi Dios porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Y si tú amas a Dios y le entregas tu vida y te animas a dar esos pasos de fe, poniendo tu mirada en el Señor y obedeciendo lo que el Señor te dice, yo te animo a que arriesgues lo que tengas que arriesgar y te puedas lanzar hacia adelante en el camino de la fe. Porque, hermanos, el camino de la fe es puro riesgo. Si tú eres una persona que no quieres arriesgar nada, vas a ser una persona que no vas a poder caminar por fe. Puedes tener una vida cómoda, una vida bien, tratando de cumplir con muchas cosas, pero te vas a quedar sin ver la gloria de Dios, te vas a quedar sin ver los milagros del Señor, te vas a quedar sin ver el poder de Dios en acción. Y sabes una cosa, hermanos, estamos entrando en un tiempo muy especial donde yo entiendo que Dios quiere moverse con su poder y necesita hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que estén dispuestos a asumir el riesgo. Y en esa medida Dios va a obrar y va a operar a través de nosotros. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero, mientras nos ayudan los
facilitadores, yo creo que Dios me ha dado esta palabra, hermanos, lo sentía muy fuerte en mi corazón, que sé que hay personas que están ahí, con decisiones que tienen que tomar. Son decisiones riesgosas y que están necesitando yo creo que esta palabra que el Señor ha traído es que el Señor te quiere impulsar, te quiere dar una mano para que te lances, para que le creas al Señor, creas que el Señor, que creas que los riesgos que corremos en el Señor valen la pena, porque son grandemente recompensados por parte del Señor. Aleluya. Así que por eso yo quisiera en esta mañana hacer un llamado. Si tú has sentido que esta palabra el Señor te ha hablado y que en este momento tú tienes que dar unos pasos de fe, yo quiero invitarte que como señal de dar ese paso de fe, que tú puedas venir aquí adelante. Yo quisiera, no voy a orar por cada uno, voy a orar por todos los que vengan aquí adelante, pero si tú has sentido que Dios te ha hablado en esta mañana y que estás justamente en esa disyuntiva, que tienes que arriesgarte, que tienes que dar ese paso de fe, yo quiero orar por ti, para que el Señor te dé la fuerza, para que el Señor te anime, para que el Señor te ayude con tus temores, porque los temores no es para que te eches para atrás. A veces el temor es para que te impulses hacia adelante con responsabilidad. Impulsarme hacia adelante con responsabilidad, porque estoy creyendo que Dios está en el asunto. Hermanos, en nuestra vida es así. Cada paso que damos en la vida, cada avance, son pasos de fe, son pasos riesgosos. Y a veces en nuestra vida espiritual, para entrar en otro nivel de vida, a veces tenemos que dar pasos. Y a veces pasos que son riesgosos, pero que al final valen la pena. Porque el Señor está en el asunto y Él puede obrar de una forma especial en nosotros y por supuesto que va a obrar a través de nosotros. Aleluya.